Pues victoria del Real Madrid frente al Covirán Granada en un partido donde Campazo se salió y donde nos costó bastante ganar en el día de hoy. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Victoria del Real Madrid frente a Covirán Granada en tierras nazarís, en un encuentro donde parecía que en el primer cuarto, viendo el momento calor, fuego de Fabián Coser, viendo que estábamos manejando el rebote defensivo, viendo que estábamos manejando el ritmo de partido, parecía que podíamos romper rápido, ¿no?, el encuentro, pero nada más lejos de la realidad. Es un partido que ha sido un poquito péndulo, tío vivo, con subidas y bajadas bastante marcadas por parte de Granada, por ejemplo, a nivel anotación según el cuarto, pero la realidad es que defensivamente hemos tenido momentos de mucha caraja, que les hemos permitido bastante, a nivel de lanzamientos, segundas opciones también en algunos instantes del partido, y luego, pues al final, por calidad, por momentos, por situaciones, el equipo ha tenido ese punto competitivo en una situación donde la afición se estaba creciendo, viendo que el Granada tenía opciones de ganar. Y creo que baloncestísticamente pues no ha sido un partido, digamos, muy destacable, salvo contadas excepciones con jugadas de valor en el Real Madrid, pero creo que en líneas generales ha sido un partido, digamos, con momentos de zozobra, como digo, a nivel defensivo, donde hemos fallado mucho en el tiro de tres, nos ha costado abrir la lata por fuera, por dentro nos ha faltado a veces un poquito de incidir más, exceder a veces el tiro de tres cuando no te está entrando, creo que no es oportuno, y creo que en esa selección de tiro a veces también nos ha costado. Algún punto en la rotación de Chus mejorable también dentro de las rotaciones y los cambios, pero bueno, al final seguimos invictos. Era una semana limpia, sin partido de Euroliga, y uno podía percibir que físicamente el equipo iba a dar gran arrojo, gran capacidad para llevarse con parciales muy potentes este encuentro, pero hay equipos que te salen con muchísimas ganas, con muy buena línea de trabajo, y hoy Granada ha estado efectivamente en todo eso, ¿no? Creo que ha sido un partido muy completo de Granada. Desde aquí mi enhorabuena, porque nos lo han puesto realmente complicado, mucha energía, muy buena actitud, buenos tiros, luego pues muy buen juego de 2 para 2 entre base y pivot, que nos ha hecho realmente daño, porque ya os digo, creo que nos ha faltado actitud defensiva en distintos momentos. En cuanto a los destacados del partido, obviamente Campazo ha estado a otro nivel. Hoy recordar que no estaba el Chacho en la rotación, ha sido Sergi Llull el que ha manejado la opción de segundo base, aunque el Facu se ha comido los minutos finales para decidir el partido. Ha sido primordial su dirección y anotación para llevarse el partido. Yanan Musa también muy importante en cuanto a anotación de 2 puntos, no así en el tiro de 3, donde prácticamente nadie ha estado bien, porque hoy ha sido un partido muy incompleto en la faceta del tiro de 3. Y luego también quiero hablar de pues los pequeños impulsos que hemos podido ver de Gerson, ya un par de triples importantes, actitud en el rebote, defensa, bueno, aquellos intangibles que Mario también sirven muchas veces al equipo, ¿no? En fin, no es un partido que vaya a estar en nuestra memoria mucho tiempo, toca pasar página, pensar en el siguiente encuentro y nada, habrá gente que evidentemente dude de la capacidad anotadora por fuera del equipo. Creo que estadísticamente el equipo ha estado bien en este momento de temporada. También ha habido días malos, pero lo vuelvo a decir, el Real Madrid venía, por ejemplo, de ganar, como tiene que ser también, pero ganar fácil a Thunder Palencia, y habrá otros partidos que ante equipos modestos también se te puedan complicar. Ya estamos viendo otros equipos que están teniendo dificultades para poderse sostener dentro de la parte alta. Es una liga muy competitiva, una liga muy pero que muy dura, pero el Real Madrid es invicto, gana todos los partidos, y creo que esto al final es lo primordial de Perogrullo, ganar como sea, pero la base baloncestística es buena. Lo que ocurre es que hoy creo que incluso cuando Covirán Granada estaba por delante, siempre hemos pensado que podíamos ganar el partido, y en los 4 últimos minutos finales creo que se ha decidido el partido. Creo que ellos a nivel de fatiga habían dado muchísima energía y esfuerzo, y creo que se les ha hecho el partido un poquito largo, y obviamente el volumen de rotación y de opciones de talento del Real Madrid a nivel físico y de calidad pues son muchísimo mejores que las de Granada. En fin, dejadme vuestra opinión, qué os ha parecido el encuentro, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.